el crecimiento urbano a lo largo del tiempo. Vamos a analizar cómo ha ido evolucionando la ciudad a lo largo de sus tres etapas: la ciudad preindustrial, la ciudad industrial y la ciudad postindustrial. Efectivamente, la industria, el desarrollo industrial, la revolución industrial es la que va a marcar decisivamente el plano urbano. La ciudad preindustrial, que surge hasta el siglo XIX, muchas ciudades europeas fueron pequeños núcleos aislados en medio de extensos territorios que se relacionaban entre sí gracias a una escasa red de transporte. Surge a partir del inicio de la Edad Antigua, finales de últimas etapas de la prehistoria, especialmente con la Edad Antigua. La ciudad antigua, durante Grecia y Roma, los griegos y los romanos crearon muchas ciudades por todo el Mediterráneo, a medida que extendían sus colonias a sus conquistas e iban introduciendo sus tipos de construcciones, especialmente el caso romano, con las famosas vías Cardo y Decumano que estructuraban la ciudad. Luego estaría la ciudad medieval. En la Edad Media las ciudades eran pequeñas y estaban rodeadas de murallas para su defensa y seguridad, en una época más convulsa y conflictiva. Aquí, en el caso español, tenemos que distinguir la ciudad medieval cristiana y la ciudad medieval árabe-musulmana. Durante la ciudad industrial, con la revolución industrial, la economía basada en la agricultura deja paso a la industria y transforma todo, no solo la economía, sino también el paisaje urbano. Las actividades industriales suponen la construcción de grandes edificios, las fábricas que marcarán el devenir del espacio urbano. Las fábricas transforman totalmente el paisaje y la llegada masiva de trabajadores desde las zonas rurales buscando un empleo y mejores condiciones de vida conlleva a la destrucción de las murallas y explica el crecimiento de los ensanches y también las construcciones de barrios obreros diseminados y con malas condiciones de vida. En cuanto a la ciudad postindustrial, a finales del siglo XX, el elevado precio del suelo en el centro de las ciudades y la facilidad de las comunicaciones y transporte expandieron muchas actividades industriales. Desde el interior de la ciudad hacia desplazamientos periféricos como los polígonos industriales, es decir, ocupando lo que ocupaba la ciudad, las industrias, las fábricas se trasladan afuera. Surgen así los famosos polígonos industriales. Son lugares mejores comunicados y que contaminan y que están más lejos de la población, por lo tanto la someten a menor contaminación. Y además incluso se está dando ya a inicios del siglo XXI un factor más, que es la deslocalización. Es el traslado de esas grandes fábricas hacia países con mano de obra más barata. Las personas, las actividades y los equipamientos se están partiendo por un territorio mucho más extenso que el de los límites de una sola ciudad, surgiendo así las áreas o regiones metropolitanas. Es el caso de la imagen que aparece de la Bahía de Cádiz, donde el espacio de la ciudad primitiva de época fenicia, constituida por las ciudades de Antípolis, Cotinousa, por las islas de Antípolis, Cotinousa y Eritrea, está totalmente ya edificada, y entonces se produce un crecimiento de las zonas que las rodean. Son las famosas, muchas veces conocidas como ciudades dormitorios. Analizamos ahora un mundo de grandes ciudades. Las grandes ciudades en el mundo actual, con la población urbana que existe en el mundo y la estructura urbana en el siglo XXI. Las grandes ciudades en el mundo actual. Las grandes ciudades del mundo se caracterizan por las siguientes características. Primero, son enormes aglomeraciones urbanas que pasan a veces los millones de habitantes. Segundo, mantienen muchas desigualdades internas entre zonas muy ricas y otras muy pobres. Tercero, tienen altos niveles de desarrollo y, sobre todo, son competitivas entre sí. Un ejemplo es la zona de las poblaciones urbanas, de más del 74%, se corresponde con los países desarrollados. En cuanto a la estructura urbana, el centro urbano es la parte central de la ciudad. Suele incluir los barrios residenciales históricos, es decir, lo que se conoce como casco histórico o centro histórico. Son áreas urbanizadas desde el origen de la ciudad hasta mediados del siglo XX. También se incluye últimamente el centro de negocio o Central Business District, que concentra las principales actividades económicas. Entre 1950 y 1970, con el éxodo rural, se crean las periferias suburbanas o suburb. Son extensas áreas urbanizadas situadas en los bordes de la ciudad y contiguas a ella. Aquí se instalan desde polígonos industriales hasta barrios residenciales para los trabajadores.
Desde 1970 en adelante, las grandes ciudades han seguido extendiendo su superficie por áreas alejadas del continuo urbano, denominado así franjas periurbanas o rururbanas, por ser espacios de transición entre lo que es el campo y la ciudad.